Les llamo la atención al versículo 36, donde sale el tema de esta noche. En preparación a la conferencia, hermanos, de esta semana, Dios me dio este mensaje y quiero predicarlo con ese propósito. Dice, y sirviendo a sus dioses, a sus ídolos, perdón, los cuales fueron causa de su ruina. Fueron causa de su ruina. Esa expresión o esa declaración no la encontramos muy seguido en la palabra de Dios directamente. Bueno sería que Dios nos diera tan claramente y tan específicamente la causa de muchos de nuestros problemas. Pero la triste realidad es que muchos de nosotros creo que no entendemos realmente cuando Dios usa la palabra ruina, no entendemos la gravedad o el peso de esa palabra. Para que Dios hable de una ruina, no es un momento temporario, no es un lapso de tiempo, no es algo que podemos todos asimilar como parte de nuestro día a diario. Cuando Él habla de la ruina, está hablando de llegar a una autodestrucción. Como cuando en Jeremías 18 vemos la historia del alfarero con el barro. Y dice la Biblia que el barro que tenía en sus manos se echó a perder en sus manos. Se echó a perder en sus manos y la volvió a hacer una nueva vasija. Si usted ve el estudio de ese pasaje ahí, esas palabras implican la misma definición de la ruina. La ruina es un daño irreparable, un fracaso, un desastre. Es llegar a la bancarrota, a la pobreza total. Es una caída moral en la vida de un cristiano. En este salmo vemos registrado la ruina de Israel y la causa de su ruina, su caída moral, su bancarrota espiritual. En el salmo antes de Salmo 106, podemos ver lo bueno que fue y es Dios con el mismo pueblo que ahora estamos viendo su ruina. Se ocupa todo el capítulo 105 para hablar de las misericordias y todos los milagros que Dios hizo por su pueblo en el desierto y cómo los sacó de Egipto y cómo los liberó de ataques y de los enemigos y cómo los alimentó en el desierto y cómo les dio de beber agua. Y podemos ver todo el Salmo 105 en preparación de Salmo 106. Y aún en este capítulo comienza con las palabras porque Él es bueno. Note conmigo, por favor, en el versículo 1 en adelante, 106. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es ¿qué? Bueno. Sí, hermanos, Dios es bueno. Contrarios a las opiniones de muchos, Dios sigue siendo bueno. Siempre es bueno. No solamente cuando hace lo bueno, no solamente cuando se siente que es bueno, pero Dios es bueno, punto. Gracias a Él que no cambia. En Malaquías 3:6 nos dice la Biblia, porque Jehová no cambió, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Nuestro Salvador mismo declaró, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Pero qué triste, qué tragedia, que a pesar de que tan bueno Dios es y ha sido, aún así somos capaces de llegar a la ruina espiritual, de la bancarrota espiritual. Y qué trágico es la ruina espiritual. Podemos perder muchas cosas, pero perder el favor de Dios, caer bajo su furor, no hay explicación válida, no hay excusa válida. Vean el versículo 40 del mismo capítulo, por favor, Salmo 106. Versículo 40 dice, se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad.
Dios se enciende contra su pueblo. En el versículo 26, noten conmigo, en el mismo capítulo, versículo 26, por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos, en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Esto es ser arruinado, sufrir daños irreparables. La ruina espiritual es y siempre incluye el ser quebrantados. Versículo 42 dice, sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. La ruina espiritual siempre va a involucrar el ser quebrantado por Dios. El ser abandonados y llegar al sentir de sentirnos abandonados. Note el versículo 40. Dice, y se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Versículo 47, sálvanos Jehová Dios nuestro y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Había un sentir de abandono, había un alejamiento que sentían de tanto que le pedían al Señor, ven y recógenos por favor. Ser humillados, dice el versículo 43. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron, ¿qué, hermanos? Humillados. Esas son las consecuencias que vienen con la ruina espiritual. Nadie quiere llegar a la ruina, por lo tanto es sumamente importante entender cómo es que podemos llegar a tal grado. Nadie cae de la noche a la mañana. Así el pueblo de Dios no llegó a la ruina por solo un acto. Nuestro Dios es lento para la ira, dice la Biblia. Entonces, ¿qué es aquellas cosas que nos llevarán a la ruina espiritual? ¿Qué es aquello que Israel hizo que los llevó a su caída moral? ¿Qué es aquello que lleva a cristianos, mejores cristianos que usted y yo, a una ruina espiritual? Aquí lo encontramos en este capítulo y me encanta cómo tan fácilmente Dios nos explica cómo es que llegaron a esa ruina espiritual, como advertencia a nosotros de evitar estos pasos en nuestra propia vida. Hermanos, lento es Dios y paciente es misericordioso, grande es su misericordia. Y doy gracias a Dios que Dios es paciente con nosotros, mis hermanos. Si no fuera por su gracia, ¿dónde estaríamos esta noche usted y yo, hermanos? Gracias a Dios que Dios es paciente con nosotros. Sin embargo, hermanos, yo creo que como cristianos podemos llegar a tal grado que Dios nos permite caer en ruina. No nos abandona por completo, no nos desampara por completo. Dios siempre estará ahí por nosotros. Pero una y otra vez vemos en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y también en la vida de cristianos en el Nuevo Testamento, cómo Dios permitía que gente llegara a la ruina espiritual. Yo quisiera, hermanos, que entendiéramos este mensaje y que escucháramos este mensaje a la luz, hermanos, de lo que Dios está por punto de hablarnos esta semana. Uno de los pecados de Israel es que no conocieron su hora de visitación. No conocieron cuando Dios estaba entre ellos y Dios quería bendecirlos. No le reconocieron. Lo menospreciaron y pensaron que había otro día, otra oportunidad. Habrán más conferencias, habrán otras oportunidades. Yo estoy bien, no necesito ningún cambio. Yo estoy bien, ¿por qué no me pueden dejar en paz? Pero no reconocieron la hora de su visitación. Y así el pueblo del Nuevo Testamento también, cuando el Señor Jesucristo vino entre ellos, el Mesías, el prometido Mesías, Redentor, Emanuel entre ellos, no lo reconocieron, ni los suyos, dice, lo recibieron. Hermanos, Dios quiere hablarnos esta semana. Yo no sé en qué forma, en qué manera, pero van a haber cristianos que optan por no venir. Por excusas tan baratas, cosas que podemos fácilmente suspender y cancelar y nada va a pasar. Cosas que no le van a hacer daño a ninguna persona, de cancelar aquello de no vamos a ir, perdóneme, pero no cuente con nosotros porque tenemos que estar en la conferencia. Pero es lo que estoy hablando, hermanos, que muchos de nosotros tenemos nuestras prioridades todas fuera de orden y no entendemos cuando Dios quiere hablarnos, mi hermano. Yo creo que las causas de la ruina espiritual de Israel pueden llegar a ser nuestra ruina también. Número 1, lo encontramos en el versículo 7.
Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Subraya las palabras, no entendieron. No desentendieron tus maravillas. La primera cosa que yo puedo ver que hicieron mal, cual los llevó en camino hacia la ruina, es que no entendieron. Salmo 28:5, por favor. Salmo 28:5, por favor. Salmo 28:5. Le pido que guarde su celular, cualquier distracción que tiene, por favor. Salmo 28:5 dice la Biblia: por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los que edificará. Mateo 24:39, por favor. Mateo 24:39. Mateo 24:39. Estamos ahí. Dice la Biblia así. Dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esa palabra entendieron, que la encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es la palabra avanti, o en hebreo, que quiere decir esto: comprender el motivo que explica la conducta o pensamientos de una persona. Voy a decir eso otra vez: comprender el motivo que explican la conducta o pensamientos de una persona. El ponerse de acuerdo con una persona sobre un asunto. Para Dios es sumamente importante que le comprendamos, que le entendamos. En Salmo 73, por favor, 17. Salmo 73, 17, encontramos la misma palabra. Salmo 73, 17. Dice el salmista, por favor, David. Salmo 73, 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. En Juan 17, 8, palabras del Señor. Juan 17, 8, por favor. Juan 17, 8. Dice la Biblia, versículo 8: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Hermanos, el deseo de Dios es que entendamos a Dios, que tengamos un corazón unido al de Dios para entender qué es lo que Él quiere de nosotros y por qué lo quiere de nosotros, para ayudarnos, hermanos, tener un balance espiritual y comprender realmente el propósito de Dios. La palabra de Dios y sus mandamientos no son sugerencias al cristiano. Esto no es una idea mejor de todas las ideas. Mi hermano, este es el consejo de Dios. Esta es la voluntad de Dios para nosotros, para nuestro diario vivir, para todas las decisiones que debemos y necesitamos tomar. No debería ningún otro consejero importar más que la palabra de Dios. La palabra de Dios, escuche bien, debe ser nuestra autoridad final de toda fe y práctica. No importa qué tan inteligente una persona se oiga, nunca pesa más las palabras de alguien más que lo que la palabra de Dios dice. Y si Dios dice que algo es malo, no debemos de tratar de justificarlo para justificar nuestros actos y nuestra vida pobre espiritualmente, para aceptar nuestra condición. No, debemos asimilarnos a la palabra de Dios. Debemos de igualarnos a la palabra de Dios y decir: Señor, arregla, acomoda mis caminos. Confío en ti, Señor. Haz los caminos chuecos, enderézalos bien, Señor. Encamíname, Señor, a la luz de tu palabra. Ese es el cristiano que nunca llegará a su ruina, porque siempre está dependiendo de la palabra de Dios y de qué es lo que Dios quiere de nosotros. El no entender a Dios es una muestra de menosprecio hacia el mismo Dios. Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 32. Romanos capítulo 1, por favor. Por eso se requiere mucha atención en la predicación. Por eso, a propósito, se requiere una atención más allá de lo normal, porque uno está queriendo agarrar algo de Dios, algo que no se va a decir directamente, pero Señor, dime de la manera que solo tú me puedes hablar a mí.
Y por eso cada cristiano debería estar sentado a la orilla de su silla con su pluma en su mano o su Biblia abierta diciendo: Señor, usa al pastor, usa la predicación para que tú me hables a mí de la manera que solo tú me conoces y solo yo puedo entender. Para hacer eso se requiere inteligencia, se requiere un esfuerzo de entender el mensaje. Romanos 1:32 dice la Biblia así. Dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las, ¿qué dice? Estoy hablando de aquellos que conocen la verdad, pero aún deciden pisotearla. Miqueas 4:2, por favor, Miqueas 4:2. Se burlan de Dios, pero Dios dice que de Dios nadie se puede burlar. Miqueas, por favor, capítulo 4, versículo 12. Dice la Biblia en el versículo 12: mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. En Jeremías 10:21, por favor. Jeremías 10:21, por favor, vayan conmigo rápidamente. Jeremías 10:21, por favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 21. Dice: porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron, y todo su ganado, ¿estamos bien? Todo su ganado se esparció. Se esparció, hermanos. ¿Por qué? Porque rehúsan entender o comprender el propósito de Dios, lo que Dios quiere. El diablo sabe la importancia de esto. Por eso en 2 Corintios 4:4 dice la Biblia que Él es el engañador de ese siglo y que Él está engañando a este siglo para que no entiendan la verdad, para que sean cegados de la verdad, porque Él no quiere que comprendan que Dios no es un Dios que está sentado viejito con una barba larga y un bastón. Dios es el Dios de amor, de compasión, verdadero, poderoso, gigante, y que está esperándoles para darles misericordia y amor y cambiar sus vidas. Y el diablo ha hecho un excelente trabajo para que el ser humano no pueda comprender eso. ¿Cuántas veces Dios nos habla claramente y amorosamente y no queremos entenderlo? ¿Cuántas veces salimos por la mañana de nuestras casas y vemos un pajarito, vemos unas flores brotar, vemos un clima, una brisa que quizás nos pasa por el rostro y es como que Dios diciéndonos: te amo, te amo? ¿Cuántas veces Dios no nos habla a través de un canto especial? ¿Cuántas veces Dios no nos habla a través de un niño, de una niña, de una lección tan sencilla? Pero Dios nos está diciendo, y quizás hay algunos de ustedes que tienen una señal, ¿verdad? Que le han dicho: Señor, cada vez que vea eso, Señor, me voy a recordar que tú me amas, ¿verdad? Hablando con un joven, dijo que cada vez que alguien le invita un taco de carne asada, es una seña que Dios le ama. Yo no sé cuál es su seña, pero Dios nos muestra cada día que Él nos ama. Dice la Biblia que Él nos colma de beneficios todos los días. Pero no queremos comprender. No queremos entender. Mateo 13, por favor. Mateo 13, versículo 13 al 15, dice la Biblia así: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los, que dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Oh, hermanos, Dios quiere que le entendamos. Quiero que vean Lucas 19:44. Lucas 19:44. Lucas 19:44, por favor. Dice la palabra de Dios: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de ¿qué? De tu visitación. ¿Sabe, querido hermano? ¿Qué tanto más Dios tiene que decir? ¿En qué tantas maneras otras Dios tiene que hablarnos? ¿Qué más tiene que ser Dios para que entendamos que Él nos ama?
que Él quiere que cambiemos, que Él quiere que hagamos lo correcto. ¿Qué tiene que ser Dios? ¿Tiene que llegar a extremidades de quitar a alguien que amamos? ¿De hacernos doler con una enfermedad o un dolor, un accidente? ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer? Porque Él nos ama, nos va a castigar y no hay necesidad de llevar a Dios a esos extremos si tan solo entendiéramos a nuestro Dios. Qué triste, qué pobre práctica. Yo entiendo que a veces llegamos cansados. Yo entiendo, hermanos, que a veces el trabajo y las responsabilidades y todo lo que tenemos que hacer, a veces nos aflige un poco el cansancio y no podemos ganarlo. Pero qué triste aquel cristiano que hace un hábito de llegar a los servicios y no poner atención a propósito. Qué horrible es aquel cristiano, aquella cristiana, el cual se predica una cosa y saliendo del servicio van y hacen lo mismo o lo contrario que se ha dicho no hacer. Como una persona que teme a Dios tiene esa capacidad. Le voy a decir cómo. No entendieron a Dios. Segunda de Pedro, por favor, 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Yo sé, hermanos, muchas veces nuestro orgullo nos hace pensar que tenemos todo bajo control, ¿verdad? Que no necesitamos esto, no necesitamos lo otro, ya lo escuchamos todo. Yo tengo mi favorito predicador, solo a él me gusta escuchar, nadie más. Yo sé que los cristianos tienen sus complejos y prejuicios. Pero ningún cristiano en su primer amor tiene esos complejos y prejuicios. Ningún cristiano de esos. No importa que se parara un jovencito de 12, 13 años a predicar la palabra de Dios, Dios pudiera hablarle a ese cristiano. Segundo de Pedro 3:18 dice la Biblia: antes bien, creced en la gracia y ¿qué, hermanos? Conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pablo lo dijo de esta manera: a fin de conocerle. Hermanos, es una tarea que tenemos como todo cristiano, de entender a Dios. Cada vez que viene una situación, nuestros hermanos, debemos decir: Señor, ¿qué quieres decirme a través de este problema? ¿Qué me estás hablando a través de esta situación? Señor, ¿por qué esto pasó? ¿Qué hice mal que me trajo a este punto? ¿Qué es lo que me quieres enseñar a través de esta prueba? ¿Por qué es que me siento así? ¿Por qué es que me expuse de esta manera y me hirieron mi corazón? ¿Por qué es que te fallé en esta área, Señor? ¿Qué es lo que quieres? Y estar como un estudiante ante nuestro maestro de maestros y nuestro buen pastor, de entenderlo y decir: Señor, háblame, quiero estar en paz, quiero estar en comunión contigo y saber para dónde me guías. Ayúdame a entender cada situación, aunque a veces son dificultades o a veces son pruebas, a veces son caídas y fracasos, pero ayúdame a entenderte, Dios, porque el cristiano que no entiende a Dios llegará de seguro a su ruina espiritual. Número 2, no se acordaron. En el versículo 7 dice en continuación, dice: nuestros padres Egipto no entendieron sus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Isaías 63:7, por favor. Isaías 63:7, por favor. Algunos somos muy necios y cabeza dura, y vamos a tener que aprender de la manera difícil. La verdad. Cuando éramos niños todavía nos ponían en la esquina con unas orejitas de burro. Todavía. Ahí nos ponían en la esquina. A veces nos ponían enfrente de la clase con los libros así. Así. Y ahí tenemos que estar para aprender a apreciar la escuela. Y los niños nos hacían burla, nos decían ruidos de burro, porque ahí iba el burrito. Porque enfrente de toda la clase. Y qué triste que muchos cristianos no entendemos. Isaías 63:7 dice la Biblia: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado.
y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus ¿qué? Piedades. Qué fácilmente nos olvidamos de las misericordias de Dios. Ezequiel, por favor, Ezequiel 16, por favor, vayan corriendo ahí. Ezequiel 16, versículo 43. Dice la Biblia: por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira en todo esto, por eso he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. He aquí todo el que usa de refranes le aplicará a ti, y el refrán que dice: ¿cuál la madre, tal la hija eres tú de tu madre que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre amorreo, y tu hermana mayor en Samaria, ella y a sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociedad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también, que gustaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominable que los de ellas, más justas son que tú. Avergüénzate pues tú también, y lleva tu confusión, por cuanto has justificado a tus hermanas. Yo pues haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas. Porque ¿qué llevas tu confusión? Y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tu motivo de consuelo para ellas. Y tus hermanas Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, y volvieron a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de las soberbias, antes que tu maldad fuese descubierta? Así también ahora lleváis tú la afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos los lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Pero más has dicho Jehová el Señor: haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Gloria a Dios por la misericordia de Dios. Y qué triste, hermanos, que muchas veces nosotros somos culpables del mismo pecado, de no acordarnos de dónde nos sacó el Señor. La iglesia que había perdido su primer amor, en Apocalipsis capítulo 2, Dios les recalcó y les dijo: recuerda por tanto de dónde has caído. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, nos recuerda Dios de dónde nos sacó el Señor. Cómo éramos hijos de ira como los demás, siguiendo las corrientes de este mundo, perdidos, hermanos, en todo pecado. Pero Dios, que es rico en su misericordia, nos rescató de tal lugar, nos sacó de aquel lodo cenagoso. Se nos olvida, mi hermano, todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué rápido se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Saúl se olvidó cuando era pequeño en sus propios ojos, cuando se escondía entre las asnas. Y Dios le recalcó a Saúl y le dijo: no te olvides que cuando eras pequeño en tus propios ojos, cuando fue Dios y te sacó de cuidado de las asnas, no te has olvidado tan rápidamente, Saúl, cuando se le subió a la cabeza y se había olvidado de lo bueno que Dios había sido con él. Oh, hermano, el cristiano que llega a una ruina espiritual es porque no se acuerda de dónde Dios lo sacó. Llegamos a un sentir de superioridad, de jactancia, de fariseísmo, de pensar que somos mejores que alguien más, de pensar que yo conozco más que tú, de decir las tonterías de que pues yo he estado aquí más tiempo que tú. Como que si fuera un mérito, un sistema de mérito o de puntuación con Dios. Mi hermano, es por gracia que somos salvos, para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe.
Pero qué lejos estamos de acordarnos de dónde nos sacó. ¿Se acuerda cómo venía a la iglesia cuando recién fue salvo? No se sentía ni digno de lavar su rostro, de cantar los cantos tan fuertemente. Cualquier hermano o hermana lo hubiera podido corregir y usted hubiera obedecido. Cualquier mujer le hubiera dicho, siéntate aquí, y usted hubiera obedecido sin ningún problema, porque usted venía con una humildad sincera, contrito, humillado, porque estaba muy consciente de dónde Dios lo había sacado y lo contaba todo como un privilegio. Oh, qué bendición es estar en los caminos del Señor. Pero ahora usted siente hasta cierto derecho. Si voy, si no, no. Qué fácil nos olvidamos de dónde sacó el Señor. ¿Se acuerda, hermano, hermana, los gritos, las borracheras? ¿Se acuerda de las porquerías? ¿Se acuerda de los orines, de los vómitos? ¿Se acuerda de la música que nos llenaba más y más de un hueco en nuestro corazón? ¿Se acuerda de los bailes que estábamos bailando entre vómito y orines en el suelo y ni cuenta nos dábamos? ¿Se acuerda, hermanos, cómo llegábamos que ni podíamos caminar y subirnos a nuestros propios carros o a la propia casa? ¿Se acuerdan los insultos, los gritos, las ofensas, las amarguras, los pleitos, todo lo que sucedía a través del pecado? ¿O no se olvida, no se acuerda, querido hermano, cómo se sentía usted de niño, de joven, menospreciado por un padre que no sabía mejor? Estaba perdido, incrédulo, lejos de la verdad del evangelio de Cristo, y vivían en un mundo que era un pequeño infierno. Oh, mi hermano, se ha olvidado de dónde Dios nos ha sacado. Pero qué rápido se nos olvida. Qué rápido. El cristiano que no se acuerda llegará a su ruina espiritual. Número 3, no esperaron. Versículo 13. Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron, ¿qué dice? Su consejo. Las consecuencias de no esperar en Dios son devastadoras. Siempre nos llevarán a la ruina espiritual. Debemos aprender a esperar en Dios a todo costo. Génesis capítulo 16, por favor, rápidamente. Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16, por favor. Versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: me afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai mi señora. Y le dijo al ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo al ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fierro, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo de viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dijo Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y todos conocemos las consecuencias y la tragedia de esa desesperación.
Cuando usted y yo no aprendemos a esperar en Dios, siempre van a ser terribles las consecuencias. Isaías 40, por favor, Isaías 40, por favor, rápidamente. Isaías 40, versículo 28 en adelante, un pasaje conocido. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mi hermano, es prudente, es menester aprender como cristianos a esperar en Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Y no precipitarnos, no anticipar y con nuestra inteligencia o nuestra sabiduría terrenal, que es diabólica, que es todo lo que este mundo tiene que ofrecer. Mi hermano, no cuestione el tiempo de Dios. Dios nunca llega tarde. Dios tiene todo calculado. Es más, la Biblia dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Mi hermano, aprenda a esperar en Dios, aunque le cueste tiempo, aunque no parezca que no viene Dios, pero Dios hace todo hermoso en su tiempo. Abraham y Sara esperaron 25 años hasta que Dios cumplió su promesa. Noé esperó 120 años hasta que Dios cumplió su promesa. Jacob esperó 7 años por Rebeca. Saúl no quiso esperar en Samuel y vimos la consecuencia trágica en su vida. Gálatas 6:9 dice: no os canséis pues hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, sino que desmayamos. El salmista lo dijo de esta manera: pacientemente esperé a Jehová. Algunos tendríamos que cambiar el salmo, decir: impacientemente esperé a Jehová, porque somos muy impacientes. Queremos las cosas ya. Ya, Señor, quiero casarme ya. ¿Qué no ves que me se va el tren? Y tiene 18 años de edad. La señorita: ay, no quiero quedarme un spinster, no quiero quedarme una mujer ahí, ay, y tengo que con el primero, y tiene 19 años de edad. Cuando Dios tiene un tiempo hermoso en todo, decisiones a la derecha y a la izquierda. No, es que ahorita está buena la cosa, y que si compras el carro ahorita, te vamos a dar una oferta, y esta oferta no la vas a encontrar en ninguna parte. Ok, ¿dónde firmo? Y salimos así, pues, ay, qué mala decisión, y no sabía que ibas a pagar lo doble, ay. Porque no somos pacientes. No somos pacientes. Tomamos decisiones por emoción. En caliente, ahorita, órale, vamos ya. Calientes, que así soy. Soy del Rancho Grande, de Monterrey. Ya, ahorita ya, no espero más, órale ya. Y se meten en problemas, en broncas. Nos metemos en decisiones, en situaciones que no sabemos después cómo salirnos. Y un montón de problemas. Y ay, pero es que le prometí acá a él. Y le prometí también a y le prometí que también. Y todos le prometemos a todos. Y nuestro hijo que estaba esperando la promesa se queda esperando. La esposa que también estaba esperando su promesa se queda esperando. Y un montón de promesas a la derecha, a la izquierda. Porque somos impacientes. No sabemos contar nuestros días como Dios dice que debemos de pedirle a Dios que nos enseñe a contar nuestros días. Todo el ya, órale ya, vámonos ya. En vez de ser pacientes y esperar. ¿Qué es lo que Dios va a hacer aquí? ¿Qué es lo que Dios va a desarrollar? ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de enseñar? Vamos a esperar 24 horas. Vamos a esperar esta semana. Vamos a orar a ver qué es lo que Dios va a hacer. Porque a lo mejor Él nos va a enseñar, que nos va a proveer. A lo mejor está esperando que esto pase. O a lo mejor algo va a pasar. Y siempre Dios es fiel cuando esperamos en Él. El cristiano que no ha aprendido a esperar en Él llegará a su ruina espiritual. Por último, no oyeron. Versículo 25 dice la Biblia: antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. En Apocalipsis 3:20 nos dice la palabra de Dios, el cual Dios le está hablando a su iglesia.
Y qué triste que en cada mensaje a cada iglesia siempre decía, oiga lo que el Espíritu le habla o dice a las iglesias. Pero en Apocalipsis 3:20 nos dice la palabra de Dios a la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, las que decían que estaban bien, gracias, yo no necesito venir a la conferencia. Voy a venir el miércoles porque me toca venir el miércoles, pero no voy a venir el martes y jueves y viernes. Qué exageración, hombre. Qué locura. ¿Usted cree que voy a venir entre tanta gente? Pues ¿quién cree que el pastor somos nosotros? ¿Qué? Si yo no me puedo sentar en mi silla, yo no vengo a la conferencia. Se oye ridículo, pero así hay gente que piensa. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré él y cenaré con él, y él conmigo. Dios nos hace una invitación a oír, a invitarlo a nuestra vida. Qué difícil es oír la voz de Dios cuando andamos lejos de Dios, cuando estamos llenos de nosotros mismos. Qué difícil es escuchar la voz de Dios. Malaquías 2:2, por favor, vayan, ya voy por terminar. Malaquías 2:2, por favor. Malaquías. Que, hermanos, cuando estamos batallando con problemas o afanes, I don't care who's preaching, no importa quién está predicando, ni que se resucitara el Dr. House, el que muy amado era pastor. Pero mire, aunque él se resucitara de la muerte y nos predicara, el cristiano que está lleno de sí mismo y un montón de afanes y problemas, ni siquiera escucharía lo que Dios quiere hablarnos. Escucharían el mensaje y dirían, qué buen sermón, pero no entendieron lo que Dios quería decirles. Malaquías 2:2, por favor. ¿Estamos ahí? Alguien lo tiene en voz alta, lo lee, por favor. Malaquías 2:2. Hermanos, Dios toma muy en serio cuando tapamos nuestros oídos. Dios nos quiere bendecir, pero el problema es que no queremos oír. En Mateo 7, por tiempo no vamos ahí, pero da un ejemplo de un hombre sabio, prudente y un hombre necio. El hombre sabio escuchó. El hombre sabio hizo caso. El hombre necio no escuchó. Edificó su casa sobre arena. Y grande fue la ruina de esa casa. ¿Cuántos mensajes, hermano? ¿Cuántas predicaciones? En 6 años que tenemos aquí casi ya, ¿cuántos predicadores? Predicadores que muchos de ellos ni conocimos han pasado por esta plataforma y nos han predicado. En inglés no se diga, los grandes siervos de Dios que han pasado por aquí. Los Tom Malones, los Lee Robertsons, los Lester Olafs del ayer. ¿Cuántos mensajes en los púlpitos de las capillas de nuestras escuelas cristianas? ¿Cuántas predicaciones? Y aún nos aferramos, aún en nuestra necedad, es que así soy yo, no me pidan nada más, es que quién se cree usted, yo sé lo que estoy haciendo. Mire, yo no sé, ni nadie me ha dicho eso, no estoy diciendo porque estoy repitiendo un disco rayado. Lo que estoy diciendo es que qué fácil somos como cristianos de ubicarnos en esa postura, sin entender que nos llevará a nuestra ruina, sin entender lo que Dios usa en nuestra vida para hablarnos, para que vengamos a Él en arrepentimiento antes de que sea muy tarde. ¿Se acuerda Caín? Que iba a matar a su hermano. Se lo iba a aventar. Ya estaba sacándole filo a lo que iba a usar. Ya estaba listo para echárselo. Y Dios dice, hey, Caín, cálmate. No hagas tal mal. No lo hagas. El pecado está a la puerta. Mira, no lo hagas, por favor. Y aun cuando Dios, escúchalo bien, Dios le habló.
No fue un pastor de jóvenes. No fue un conferencista, un consejero. No, fue un motivador de Facebook o de YouTube. Fue Jehová Dios que le habló y le dijo, no lo hagas. Aún así Caín dijo, ¿qué soy yo? Guardiante de mi hermano. Y fue y se lo echó. Lo mató. Hay cristianos aquí que no importa qué se diga, aún si tuviera la capacidad de hablar en hebreo y en griego, y el camarada que está traduciendo tuviera la capacidad de traducir todo eso al español, que la elocuencia del hebreo nos impresionara y conmoviera pasar enfrente, en griego, alfa, omega, y que no sé qué tanto, y ay, qué sabroso el lenguaje. No importa cómo lo haría, aunque pudiera echarme una backflip para atrás y caer en mis piernas. Si lo tentara me quedaría muerto aquí ahorita. Cristianos que se duermen toda la predicación y son los que más hablan después. Están llenos de consejería y de sabiduría. Quieren hablar con todo el mundo que mira que esto es lo otro y que yo sé de esto y que esto es lo otro ya. Pero cuando una persona está predicando, ¿sabe cuál es el problema? Y vemos otro cristiano pasar conmovido al altar. Una hermanita pasar conmovida al altar y sentarse aquí, Señor. Gracias, Señor. Este mensaje era para mí, Señor. Este mensaje, Señor, gracias por hablarme. Oh, Señor. Y el cristiano de años, bien, gracias. Fresco como una lechuga. Vámonos. Oh, hermano, yo nunca quiero ser ese cristiano. Yo le estoy pidiendo, Señor, esta conferencia, Señor, háblame a mí, arréglame, ayúdame a ver todo lo que necesito cambiar como cristiano, como esposo, como padre, como siervo, como pastor. Ayúdame, háblame, Señor, no la opinión de alguien más, no lo que otros piensan. Señor, tú háblame, ayúdame a estar como que si los predicadores vienen solamente y son para mí únicamente. Háblame a mí, Señor. Yo quiero estar en tu regazo, yo quiero estar ahí bajo tus alas, que me puedas confiar, que me puedas hablar y saber que no vas a desperdiciar tus palabras, van a caer en corazón tierno, porque quiero ser obediente. No quiero ser renuente. Señor, quiero que me uses sobre toda cosa, sobre dinero, sobre fama, sobre cualquier cosa. Úsame, Señor, y voy a escuchar. Háblame, por favor. Pero cristiano, no, qué chistoso estaba el hermano aquí de muy, ¿verdad? No, el pastor Tami es mi favorito porque me hace reír. Recuerdo cuando vinimos a la escuela de pastores y allí donde están los Ochoas nos sentábamos nosotros. Y todos en la conferencia, cada sesión, cada predicación que venía, y había un hermano que quería venir con nosotros a la conferencia de pastores y siempre venía. Pero él nomás se despertaba para escuchar a Bucky Tucker. Los que se recuerdan de Bucky Tucker, era un pastor que se vestía como un comediante y cambiaba su voz y nos entretenía. Y según era predicador, traía una Biblia así de grande y nos hacía reír. Se iba a dormir ahí atrás donde el hermano Pepe tiene su clase. Todas las sesiones se iba a dormir. Y cuando salía Bucky Tucker, de repente aparecía ahí. Ya salió Bucky Tucker. Ese hermano se salió la voluntad de Dios. Era estudiante del instituto, chofer de rutas, líder en la iglesia. Se salió la voluntad de Dios, cayó en pecado, totalmente fuera de la voluntad de Dios. Su vida es una complicación, desastre. No perdió su salvación, pero de vez en cuando vemos alguna foto, algo que él sube, de una vida que él tiene ahora. Y qué tragedia.
Pero cuando estaban viniendo manantiales del cielo y el altar estaba lleno de gente quebrantada, cuando nos sentíamos que no éramos dignos de ni siquiera pisar por aquí, no nos atrevíamos ni bajar del balcón a venir acá enfrente, ese hermano se estaba durmiendo ahí atrás esperando Bucky Tucker. El cristiano que está aquí, que va a caer en ruina, eventualmente no entendió, no se acordó, no esperó y no quiso oír. Así de sencillo. Son 4 cosas que usted y yo debemos de poner en práctica a todo costo. Esforzarnos a entender a Dios. Esforzarnos siempre de recordar todos los beneficios de Dios. De esforzarnos a siempre esperar en Dios y no precipitarnos o adelantarnos. Y número 4, escuchar a Dios. ¿Qué quieres decirme, Señor? Esta semana que de iglesia, Dios nos va a hablar. Yo no sé qué es lo que ha puesto Dios en el corazón de los predicadores, pero Dios nos quiere hablar. Mire qué bueno que van a venir mucha gente, pero mi preocupación es nuestra iglesia. Que Dios nos ayude. Señor, bendice la predicación de tu palabra.